Bienvenidos, hermanos, a la escuela enoteísta de Telegram, a esta salita del directo. Hoy día 13 de enero del 2022 y hoy es la sexta respuesta. Ya llevamos 5 y con esta va a ser la sexta al vídeo de este paposo, de este emisario de Satanás e hijo de la gran ramera de Roma, llamado Martín Barrientos o Martín Barrevientos, como le llamo yo. Es un vídeo que publicó este mamarracho el día 10 de enero del 2022, cuyo título que puso este payaso, este imbécil, auténtico majadero, se titula Politeísta, el más ofensivo, ataca a Martín Barrientos, los peores insultos de un amigo que se cree cristiano. Y me llaman, pero si yo no soy amigo de este mamarracho, somos enemigos. Yo no soy amigo de apóstatas de la fe y de engendros del diablo y mentirosos patológicos como este sujeto. Así que bueno, vamos a poner a escuchar lo que dice aquí el payaso este y le vamos a ir respondiendo el hermano Tomás y yo. Comenzamos. San Juan 20:28, Colosenses 2:9, San Lucas 1:43, Hechos 3:15. Hechos 3:15, ustedes mataron al dador de la vida. Bueno, esos pasajes, esas referencias bíblicas que está diciendo este majadero, en ninguno de esos versículos se dice que Dios sea trino, ¿eh? Eso se lo inventa él, como es un mentiroso patológico, hijo del padre de la mentira, pues se lo inventa. En ninguno, si miráis esas referencias bíblicas, en ninguno de esos textos se dice que Dios sea trino, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Seguimos. Juan 5:20, el Espíritu Santo es Dios también. En Hechos 5:3-4 nos... Bueno, ese pasaje ya lo refutamos ayer, o mejor dicho, esa interpretación satánica y falsa que da este pollo, la refutamos ayer con la Biblia, en Hechos capítulo 5. La narración, el relato de Ananías y Zafira, pues ahí se pone una parte que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Entonces lo ha inventado la gran ramera de Roma. Fijaos que primero el apóstol Pedro dijo que Ananías había mentido al Espíritu Santo, y seguidamente dijo que no había mentido a los hombres, sino a Dios. Y ahí cuando Pedro habló de Dios se refería solamente al Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que significa el pasaje? Porque sencillamente mentir al Espíritu de Dios, mentir a esa energía de Dios, al Espíritu de Dios, es como mentir al Padre Celestial, porque es su Espíritu, así de simple, es el Espíritu del Padre Celestial. Por lo tanto, mentir al Espíritu Santo es como mentir al Dios Padre. Así de simple. Fijaos que Pedro no dijo en el texto por ninguna parte que Ananías y Zafiras habían mentido a una tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Si Pedro hubiera sido un falso cristiano, un apóstata y hereje trinitario, como este mamarracho, pues es lo que hubiera escrito Pedro. No habéis mentido a los hombres, sino a la tercera persona de la Santísima Trinidad, es lo que hubiera dicho. Pero no, dijo que habían mentido al Dios Padre, al Dios Supremo, al Padre Celestial. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, porque como sabemos, hermano Tito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios es un término que designa en exclusiva al Padre. Esto lo podemos ver en muchos textos, en el discurso ahí de Pedro, en Hechos capítulo 2, también en Hechos capítulo 17, donde claramente habla del Padre, llama el Dios no conocido, y luego habla de Jesucristo. Entonces, ellos mismos se contradicen cuando por un lado dicen que son personas distintas y luego dicen que hay, cuando Dios le llama al Padre, o sea, que sería según ellos el Espíritu Santo el mismo Padre. O sea, que somos unas veces trinitercos, pero otras somos unicitercos, en función de lo que convenga, ¿no? Efectivamente, hermano. Eso que has dicho, esa frase es extremadamente importante. Porque los paposos, en realidad, estos falsos cristianos trinitarios, lo que están diciendo es que Ananías y Zafira mintieron. ¿A quién? Pues mintieron. O sea, lo que están diciendo es que el Espíritu Santo es el Dios Padre, así de simple. Es lo que enseñan estos mamarrachos. Porque ahí cuando Pedro habló de Dios se refería solamente al Padre Celestial. Y como dice el pasaje, que habían mentido al Espíritu Santo, ¿qué están diciendo estos falsos cristianos trinitarios? Pues que mintieron, pues mejor dicho, que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, es lo que están diciendo. O sea, se contradicen a sí mismos, se ponen la pistola en la cabeza y se suicidan, porque ellos enseñan que no, que el Espíritu Santo y el Dios Padre son dos personas diferentes. O sea, es que no tienen ni pie ni cabeza lo que enseñan estos idiotas. Ellos enseñan que el Dios Padre y el Espíritu Santo son dos personas divinas diferentes.
Pero resulta que como ellos enseñan que ese Espíritu Santo es el Dios Padre, porque ahí Pedro se estaba refiriendo al Padre Celestial, pues es lo que están diciendo, que no, están diciendo que el Espíritu Santo es el Dios Padre, están diciendo estos idiotas. Y no, el Espíritu Santo, como ya hemos visto, es el Espíritu, la energía del Dios Padre, del Padre Celestial. No es ninguna tercera persona divina, porque ellos no mintieron a una supuesta tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Porque Pedro lo hubiera dicho en el pasaje, así de simple. Bueno, vamos a seguir oyendo a este pobrecito tarado, a este majadero, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Nosotros, pues ahí mostramos de que son tres personas, un solo Dios. Señor. Pues nosotros le hemos demostrado con la Biblia bien clarito que no existe tal cosa de tres personas divinas y un solo Dios, porque eso solo puede enseñarlo un hijo de la gran ramera, con la mente completamente destrozada, con el cerebro hecho anicos. Solo un subnormal profundo puede decir que tres personas divinas son un solo Dios, un ser divino. Eso lo puede decir un subnormal, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, solo un tarado mental, y que aparte no solo un tarado mental, sino que aparte un tarado mental que propone a un Dios tremendamente confuso y misterioso, nocible en sí. Y en ese sentido, Pablo dijo que Dios no es un Dios de confusión. Entonces lo que hace esta gente es proponer un Dios confuso, algo que no se entiende, algo que es un ser divino, pero son tres, en fin. Exacto, sin ninguna duda, hermano. Recordad que una persona divina es un ser divino, es un Dios. Esto lo entiende hasta un nene de 4 años. Un ser divino es una persona divina. Dos seres divinos son dos personas divinas. Y tres seres divinos son tres personas divinas. Es decir, tres dioses. En realidad es lo que están enseñando, que hay tres dioses, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo también es una persona divina. Por lo tanto, eso en realidad, estos mentirosos hijos del diablo, al servicio de la gran ramera de Roma, están enseñando que hay tres dioses, así de simple. Pero decir que tres personas divinas son un solo Dios, repito, eso lo puede decir solamente un enfermo de la cabeza. Un enfermo mental, como es este pobrecito mamarracho llamado Martín Barrevientos, y el resto de embusteros y falsos cristianos trinitarios como él. Bien, vamos a seguir oyendo a este majadero para seguir refutando todas sus mentiras. El Señor cree que son dos personas, son dos dioses. Entonces la Biblia prohíbe el politeísmo al afirmar este charlatán que son dos dioses, dos. Bueno, esa mentira, dice esa torrada, ya la refutamos ayer. La Biblia nunca prohíbe por ninguna parte el politeísmo, eso es una payasada. La Biblia habla claramente del politeísmo, de muchos dioses. A los ángeles se le llaman dioses, a Cristo se le llama Dios, incluso a seres humanos se le llaman también dioses. Por tanto, decir que solamente existe un Dios, que eso es lo que significa monoteísmo, solamente puede enseñarlo un embustero patológico o un hijo de la gran ramera de Roma, como los este pobre idiota, este necio, este imbécil llamado Martín Barrevientos. La Biblia enseña bien claro lo que es el enoteísmo, que es una especie de politeísmo, pero que se adora solamente a un Dios, al Dios supremo, que es el Padre Celestial, reconociendo la existencia de muchos más dioses, de muchos más seres poderosos, inferiores al Padre Celestial, subordinados al Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, fíjate, fijémonos que incluso alguien que era ya un triniterco total, el famoso apóstata Agustín de Hipona, él mismo se contradecía. Cualquiera que le eche un vistazo a una obra como Confesiones, escrita por él, veía que él mismo se contradecía en esta postura. Eso explica que él mismo dijera que es más fácil comprimir todo el agua de los océanos en el interior de un cubo pequeñito de infantil que comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Así es, hermano Tomás. El padre este de la iglesia, Agustín de Hipona, pues algunas cosas que decía eran verdaderas, eran bíblicas, eran correctas, pero otras decía unas majaderías y unas herejías impresionantes. Y recordad que la gran ramera de Roma considera a Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, el principal teólogo, el principal doctor de la iglesia, le llaman ellos, Agustín de Hipona. Y
había cosas que enseñaba Agustín de Hipona que hoy en día no enseña, que eran contrarias a lo que hoy en día enseña la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, aunque nos salgamos del tema. Agustín de Hipona enseñaba que la roca, el fundamento de la Iglesia es Cristo, que Él es la roca y no el apóstol Pedro. Y la Iglesia Católica, que es lo que enseña, que la roca donde se edifica la Iglesia es el apóstol Pedro. Y estos mamarrachos paposos pues consideran a Agustín de Hipona el principal doctor de la Iglesia, cuando resulta que Agustín de Hipona pues enseñaba todo lo contrario a lo que enseña esta Iglesia del diablo. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, por no hablar de que él mismo negó también lo que ellos llaman la confesión auricular. Él negó categóricamente cualquier práctica semejante a esta que hace el papismo. Exactamente, hermano. Bueno, pues vamos a seguir oyendo a este idiota del Martín Barrevientos para seguir tapando su bocaza. Dioses, él es politeísta, él está contra el principio de lo que es, hermanos, un solo Dios. Si la Biblia habla de un solo Dios... Bueno, eso es una asquerosa mentira del diablo. La Biblia jamás habla de un solo Dios, nunca dice que solo exista un Dios. Lo que dice la Biblia es que hay un Dios supremo, un Dios único, que es el Padre Celestial, pero reconociendo la existencia de muchos más dioses. Solamente en algunas malas traducciones, como la Reina Valera, en algunos versículos del Nuevo Testamento, han traducido diciendo que solamente hay un Dios, que solo hay un Dios. Por ejemplo, como tú sabes, hermano Tomás, en 1 Corintios 8:6 lo han falsificado los traductores de la Reina Valera. Han dicho porque para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Vamos a ver, si solo existiera un Dios, como dice este mamarracho al servicio de Satanás, pues ese único Dios que existe sería el Padre Celestial. Por lo tanto, ya no existe ningún falso Dios trino. Porque Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros solamente hay un Dios, solo hay un Dios, el Padre. Pues ya está. Entonces no existe ninguna Trinidad, ningún falso Dios trino. Pero resulta que esa es una mala traducción. Pablo nunca dijo eso. Pablo lo que dijo es lo siguiente, porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Esto de la palabrita solo fue añadida por los traductores, ya que en ningún manuscrito griego de 1 Corintios 8:6 existe la palabra solo. Fue, repito, añadida, falsificando así de forma satánica las palabras del apóstol Pablo. Él nunca enseñó que solo exista un Dios. Y no solamente ocurre con ese pasaje de 1 Corintios 8:6, ocurre con 2 o 3 más pasajes que dijo el apóstol Pablo, que también los han falsificado añadiendo la palabra solo. Si tú añades la palabra solo a esos pasajes, pues claro, estás enseñando que solo hay un Dios, como dice este mamarracho del Barrevientos. Claro. Si citas una versión de la Biblia falsificada, diabólica, pues entonces, claro, Pablo enseñó que solo hay un Dios. Pero es que eso no fue lo que dijo Pablo. No hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que solo hay un Dios. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, ya lo hemos visto otras veces anteriores, como incluso en traducciones católicas, indica claramente que los ángeles son dioses, son seres divinos, poderosos. El texto que tú has citado, que no aparece ni ahí, ni en 1 de Timoteo 2:5, la palabrita solo, y de hecho incluso, pasa que eres un ceporro ignorante, en versiones católicas como la Nácar Colunga, en ese mismo texto de 1 de Corintios 8:6 dice, para nosotros hay un Dios Padre, así literalmente, por el cual proceden todas las cosas, etc., y un Señor Jesucristo por medio del cual ellos mismos al llegar ahí le quitan también la palabrita solo. Así es, hermano, muy bien dicho. Y mira, voy a poner un sencillo ejemplo para que todos lo entendamos mejor. Cómo la palabrita, añadiendo la palabrita solo, se deforma, se pervierte y se destroza completamente una oración, una frase. Por ejemplo, si yo digo, hay un solo rey en el mundo, que es el rey Felipe VI de España. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues estamos diciendo que solamente en el mundo hay un rey, que es el rey de España, Felipe VI. Pero si yo digo, porque hay un rey llamado Felipe VI, en el mundo hay un rey llamado Felipe VI. Yo no estoy negando la existencia de más reyes, simplemente estoy diciendo que hay un rey en el mundo llamado Felipe VI, que es el rey de España, pero no estoy diciendo que solo exista un rey.
¿De acuerdo? Pues eso exactamente lo mismo ocurre con esos pasajes del apóstol Pablo. Al añadir los traductores la palabra solo, destrozaron completamente el sentido original, la frase dicha por el apóstol Pablo. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, y no digamos ya la Sema hebrea, donde algunas versiones han puesto malas, malísimas, la palabra solo, cuando lo que dice ahí que ese Jehová es uno, es decir, que es único, no hay otro como él. Exactamente, hermano. Y ahora vamos a ir precisamente a ese pasaje de la Sema hebrea que lo cita este mamarracho del Barrevientos. Vamos a ver cómo lo han pervertido, lo han falsificado y le han dado una interpretación retorcida, absolutamente falsa y diabólica, como vamos a comprobar ahora. Vamos a seguir escuchando a este necio, a este imbécil. Y habla de que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Mentira, el Espíritu Santo es el poder de Dios, como el Señor Jesús, el poder del Altísimo. El Espíritu de Dios es algo que Dios tiene, ¿de acuerdo? No es Dios, sino que es el Espíritu de Dios. Para que este pobre idiota, pues no, necio, no sabe diferenciar entre Dios y el Espíritu de Dios. Son dos cosas muy diferentes. El Espíritu Santo es algo, una energía, es la energía que Dios tiene, que Dios el Padre tiene. Es su energía, su poder, que está dentro de él. Así de simple. Por eso la Biblia se le llama el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová, de este Jehová Padre. Pero nunca la Biblia, jamás en la Biblia se enseña esa patraña, esa idiotez de que el Espíritu Santo sea Dios, ni mucho menos una tercera persona divina, claro. ¿Verdad, no, Tomás? Efectivamente. Pues nada, vamos a seguir oyendo a este majadero, a ver qué dice. Entonces él hace sumatoria. Él lo que no entiende es que participan de la Cuando habla de él se está refiriendo a mí, este mamarracho, ¿eh? Naturaleza divina. Es un solo Dios. Bueno, respecto a lo que ha dicho naturaleza divina, nosotros claro que creemos que Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre. El Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, pero son dos personas divinas, son dos dioses. Es como dice el apóstol Pedro en un pasaje que voy a leer luego, seguidamente. Dice que a nosotros, a los verdaderos cristianos, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, la cual evidentemente vamos a recibir en el futuro. Ojo lo que dijo Pedro, que somos participantes de su naturaleza divina, pero eso no significa de ninguna manera que nosotros seamos el Dios Padre o formamos parte o lleguemos a formar parte de una Trinidad. No, simplemente que tendremos la naturaleza divina, esa naturaleza celestial, inmortal, que tienen tanto el Padre como el Hijo, y los ángeles también, que son inmortales. Pues esa es la naturaleza divina que los verdaderos cristianos vamos a heredar en el futuro. Es la promesa, como dijo el apóstol Pedro, la promesa que Dios nos ha dado de ser participantes de su naturaleza divina. Pues Cristo Jesús glorificado, claro que tiene esa naturaleza divina. La misma naturaleza divina que tiene el Dios Padre, así de simple. Nosotros no negamos por ninguna parte que Cristo tenga la misma naturaleza que el Padre, la misma naturaleza divina. Pero el Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Jesús, sobre su Hijo, sobre este segundo Dios. Esa es la correcta y verdadera enseñanza bíblica. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, está bien claro. Lo que pasa es que este tarado mental, pues realmente no cree en la Biblia. Así es. Mira, que mencionaba esto, vale, voy a leer el pasaje de Pedro de cómo Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de su naturaleza divina. Es la promesa, es decir, que lo vamos a recibir en el futuro. Todavía no tenemos, evidentemente, los cristianos verdaderos enoteístas no tenemos la naturaleza divina, porque no somos inmortales. Todavía no somos seres celestiales. Voy a leer el pasaje porque es impresionante. Bueno, el pasaje se encuentra en 2 de Pedro 1:4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fijaos, es una promesa, es decir, una promesa que vamos a heredar en el futuro. Es para el futuro, no es para ahora, para el presente. Dice, para que por ellas, por esas promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de los deseos malos. Nos ha dado la promesa de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Tendremos la naturaleza divina los verdaderos cristianos cuando sean glorificados. La misma naturaleza divina que tiene el Hijo de Dios, Jesús, y la que tiene el Padre Celestial y la que tienen los ángeles.
El hecho de participar de la naturaleza divina, eso no significa de ninguna manera que nosotros seamos igual que el Dios Padre, de ninguna manera, eso es una idiotez. No seremos iguales que el Dios Padre porque el Padre es el Dios supremo. Y nosotros seremos hijos de Dios glorificados, participantes de su naturaleza divina, esa naturaleza divina inmortal y gloriosa, esa gloria que tendremos, pues esa va a ser la naturaleza divina que Dios nos ha prometido, que ha prometido a su iglesia, a los verdaderos cristianos que siguen la doctrina de Cristo. Son verdaderos cristianos, enoteístas, que conocen la verdadera doctrina y siguen la doctrina del Señor Jesús y de sus apóstoles, pues es la promesa que nos ha dado. Pues esa misma naturaleza divina, pues la tienen el Padre y el Hijo, claro que sí. Y los ángeles, porque los ángeles también son seres celestiales y son inmortales. No sé si, hermano Tomás, querrás añadir algo. Ese texto, hermano Tito, del apóstol Pedro es fulminante y demuestra claramente que tener la naturaleza divina no es ni remotamente formar parte de un falso Dios trino. Efectivamente, es que es de sentido común. Bien, vamos a seguir escuchando a este taradito mental para seguir tapando su boca. Entonces vemos cómo este personaje está claramente contra las Escrituras. No, quien está contra las Sagradas Escrituras es usted, mamarracho, hijo de la gran ramera de Romana, como estamos demostrando en todas estas respuestas que el hermano Tomás y yo le estamos dando, en base a las Sagradas Escrituras. Es usted y el resto de falsos cristianos trinitarios, hijos de la gran ramera como usted, los que están absolutamente en contra de la verdad, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, como le estamos demostrando bien clarito. Pues contra Deuteronomio 6, 4, 5, Deuteronomio 5. Vale, acaba de mencionar la Shema hebrea, Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Enseña Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que solo existe un Dios. De ninguna manera. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio? Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o como dicen correctamente otras versiones. Jehová nuestro Dios es único. Ya sabes que se puede traducir por uno o por único. La palabra hebrea que ahí se utiliza se puede traducir de dos maneras. Hay unas versiones bíblicas que lo han traducido por uno es y otras lo han traducido por único es. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Shema hebrea? Ahí no dice que solo exista un Dios llamado Jehová. No. Dice que ese Dios llamado Jehová mencionado en ese pasaje es único. No hay otro Dios como él. No dice solo, dice único. Las palabras solo y la palabra único son totalmente diferentes. No lo mismo decir solo que decir único. Entonces, ¿qué es lo que significa ese versículo? ¿Por qué dice ahí que ese Señor Jehová es único? Pues muy simple, porque ese Señor Jehová es el Padre Celestial, el Dios Supremo, es único. No hay otro como Él. Es el Dios más grande de todos, el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17. Eso es el correcto significado de la Shema hebrea, que este Dios Padre, porque era el Dios Padre, se refiere al Dios Padre, el propio Jesús citó la Shema hebrea en el Evangelio y se estaba refiriendo al Padre Celestial, a este Señor Supremo. Este Señor Jehová, el Dios Supremo, es único porque es el Dios máximo, más grande de todos los dioses. Esto es lo mismo, por ejemplo, que a Jesús. A Jesús también se le llama el Hijo único de Dios. Se utiliza la misma palabrita, único. ¿Y esto qué significa? ¿Que el Dios Padre solamente tiene un hijo? No. Entonces, ¿por qué en la Biblia a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? Porque para el Padre Celestial es único. Él tiene millones de hijos, existen millones de hijos de Dios, que son los ángeles, seres humanos, pero Jesús es único en el sentido de que es el más amado, es el principal hijo de Dios, es el más amado, el más grande de todos sus hijos, es el mejor. Eso es lo que significa único. Esto es como si yo tengo un pitufo, un crío, que se llama Juanito, y tengo más críos. Y yo digo, Juanito es para mí un hijo único. ¿Por qué? Porque es mi predilecto, es el más amado. Es el mejor de todos. Eso es lo que significa la palabra único. Pero no significa que solo tenga un hijo, ¿no? Igual, el Dios Padre no solamente tiene un hijo, tiene millones de hijos. Pero Jesús es el principal de todos, es hijo único del Padre. Pues exactamente lo mismo tiene ese significado la palabra único
en la Shema hebrea, en Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios es único. Único es, uno es, porque es el más grande de todos, es el Jehová supremo, es el Dios supremo, el Padre celestial. No sé si Tomás querrás añadir algo más sobre este punto. Efectivamente, hermano Tito, quería comentar también algo. Esto seguramente que no lo dice este pobre mamarracho porque su capacidad mental ya ni para eso le da. Hay quien dice que ahí la palabra ejad hace referencia a una señal, a una unidad compuesta. Dicen que implica también al hijo, pero en la palabra, lo que no dicen es que la palabra ejad también significa unidad simple. Y ahí se refiere en exclusiva al Padre Celestial. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Jesús mismo citó la Shema hebrea en Marcos capítulo 12, verso 29 al 30, para referirse al Padre Celestial. Por tanto, como muy bien acabas de decir, Él es único, no hay otro como Él. Y es que aún hoy en día se utilizan esas expresiones, cuando decimos no hay otro, mi padre es el único. Esas expresiones se utilizan en un sentido exaltativo, no de exclusividad. Paso para. Exactamente, muy bien explicado, magistral, efectivamente. Ese es el verdadero significado de la palabra único. No significa solo. Hay por ahí una traducción rarísima que es citada mucho por estos falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, estos atalayados. Yo he debatido con atalayados de los mentirosos y siempre me citan esa versión de la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, solamente hay un Jehová. Eso es una burda, repugnante y satánica falsificación de ese pasaje de la Shema hebrea. Porque el texto no dice que solo existe un Jehová. Ya sabemos perfectamente que la Biblia habla de dos Jehovás, de dos dioses, cada uno de los cuales se llama Jehová. Hay muchísimos pasajes. Ya lo hemos demostrado muchas veces en estudios que hemos dado, en libros, bueno, un montón de pasajes. Entonces lo único que está diciendo ahí es que ese Señor Jehová es único en el sentido de que es el Jehová supremo, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, como muy bien ha dicho el hermano Tomás, porque Jesús citó ese pasaje, citó la Shema hebrea y dijo que ese Dios único es el Padre. O en Juan 17, verso 3. ¿Sabíais que ahí Jesús también citó la Shema hebrea? ¿Qué dijo? En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial. Ahí no estaba hablando de ningún falso Dios trino. Que te conozcan a ti. ¿Y qué más dice? El único Dios verdadero. ¿Lo veis? Exactamente la misma palabrita que aparece en la Shema. Ahí lo tenemos. Ese Dios único es el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ahí no dice que solo exista un Dios, no. Dice que es único en el sentido de que es el Dios más grande de todos. Es el Dios de dioses y el Señor de señores, como leemos en muchos textos bíblicos, como por ejemplo Deuteronomio 10, 17, etcétera, etcétera. El Dios de dioses, Señor de señores, porque hay muchos más dioses, pero el Padre Celestial es el principal de todos los dioses, el más grande de todos. Bien, vamos a seguir oyendo este mamarracho para seguir tapando su bocaza de perro mentiroso al servicio de Satanás. 37, 39. Entonces vemos cómo este tipo está totalmente, hermanos, Bueno, como habla cuando menciono aquí este tipo, ya sabéis, se está refiriendo a mí, ¿eh? fuera de sí, porque cree que hay dos dioses, entonces, Claro, porque eso es lo que enseña la Biblia, como le hemos demostrado en este gran estudio bíblico. La Biblia habla de dos dioses, dos personas divinas. Ya está, ellos mismos lo reconocen, estos retrasos mentales. Que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, es decir, dos dioses. Porque eso es lo que son, dos personas divinas son dos dioses. O sea, me está acusando este hijo de Satanás de que soy un hereje por enseñar la existencia de los dioses, y eso es lo mismo que enseñan estos hijos del diablo, que son dos dioses, porque dicen que son dos personas divinas. Y aquí una persona divina es un dios y otra persona divina, pues ya son dos dioses, dos personas divinas. O sea, fijaos lo subnormal que es. Me acusa de hereje por decir que hay dos dioses cuando ellos están enseñando lo mismo, que hay dos dioses, es decir, dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. Lo que pasa es que ellos han inventado otra tercera persona divina, que dicen que es el Espíritu Santo, algo que es absolutamente falso y antibíblico. Si quieres decir algo, hermano Tomás.
Efectivamente, es que realmente cuando este sujeto majadero nos descalifica, especialmente a ti, hermano Tito, realmente a lo que está descalificando es a la Biblia, está pisoteándola porque es la Biblia la que enseña, como ya hemos demostrado en cantidad de partes, el enoteísmo, con lo cual lo que está haciendo es excretar encima de la propia palabra de Dios. Así es, efectivamente, y lo peor de todo, me acusa de hereje y al mismo tiempo él mismo se está acusando de hereje, porque ellos también enseñan que el Padre y el Hijo son dos personas divinas. O sea, hace falta ser subnormal, ser descerebrado para decir la payasada, la mamarrachada que dice este engendro del diablo. Me acusa de hereje cuando él mismo también se está acusando de hereje, porque ellos también enseñan. Estos falsos cristianos paposos enseñan que son dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses. Recordad, siempre, dos personas divinas son dos dioses. Una persona divina es un dios. ¿Qué es un ser divino? ¿Es una persona divina? Por lo tanto, dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Pues son dos. Por consiguiente, él mismo se está condenando. Está diciendo que él mismo es un hereje al enseñar que sí, que hay dos dioses, que hay dos personas divinas. Hay que ser retrasado mental. Estos paposos en realidad es que de verdad tienen completamente destrozada la mente, por claro, de beber tanto de la copa de la gran ramera, del vino de su fornicación, los tiene embriagados completamente con la mente completamente desquiciada, destrozada. Sigamos hallando a este pobre idiota. Cuando en el Antiguo Testamento se habla, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla de Deuteronomio 6, 4, 5, Deuteronomio 4, 35, 39, Primera de Reyes 8, 60, que habla de un solo Dios, no hay Dios fuera de mí. Bueno, eso es mentira, ya hemos visto claramente que esos pasajes como el de la Sema Hebrea no dice que solo exista un Dios. Ahí no existe la palabra solo. Dice que ese Señor Jehová es único, único, no hay otro Dios fuera de él en el sentido de que no existe otro Dios supremo como el Padre Celestial. No existe otro Dios como el Padre Celestial. No hay ningún otro, pero no está negando. La Biblia no niega por ninguna parte la existencia de muchos más dioses inferiores al Padre Celestial. Esto es lo que no entienden estos falsos cristianos completamente descerebrados. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, cuando este mamarracho cita ese texto del libro de los Reyes, dice, no hay otro Dios fuera de mí, evidentemente no se está refiriendo en un sentido de exclusividad, sino de exaltación. Ese Dios, ese Elohim en sentido absoluto, es uno solo, solo hay uno, que es el Padre Celestial. Pero este pobre mamarracho, pues no, su cabeza no le da para entenderlo. Claro, que ignora, como no conocen la Biblia, son auténticos analfabetos y además antibíblicos, pues no saben que la Biblia habla de muchos más dioses que son los hijos de Dios. Sean hijos de Dios celestiales, que son los ángeles, o sean hijos de Dios humanos. Bien, vamos a seguir escuchando a este pobrecito tarado mental. Él dice, ese es el Padre, pero más adelante dice que no hay, que sí hay Dios fuera de pues el Dios supremo, ¿verdad? Dice que allá dice que se está refiriendo a un solo Dios, pero más adelante dice que hay dos dioses. Entonces este tipo está totalmente errado, ¿verdad? Está totalmente raro, está fuera de sí, no. Bueno, fuera de sí es este mamarracho el que lo está, porque hay que estar fuera de sí para decir que tres personas divinas forman un solo Dios, un Dios solitario. Hay que estar desquiciado y enfermo de la cabeza completamente para decir semejante doctrina de demonios, semejante mamarrachada absolutamente antibíblica y absolutamente anticristiana. Aquí lo único que está enfermo de la cabeza, desquiciado completamente, es este pobrecito subnormal, este tarado, emborrachado, embriagado por el vino de la fornicación de la gran ramera, llamado el pollo, el Martín Barrientos. Vamos a seguir escuchando a este idiota. Coordina las ideas, ¿verdad? Y pues le puede molestar a algún protestante que yo diga, pues este tipo es un engendro, pero realmente es lo que es, ¿verdad? Es una persona fuera de sí, ¿verdad? Dice un engendro, ¿qué tiene de malo la palabra engendro? Será subnormal este. Otra cosa es llamarle engendro del diablo, que es lo que es este pollo. Así de simple, un engendro de Satanás, del diablo, un hijo del diablo. Pero llamar a alguien engendro o hijo, que es lo mismo, ¿tiene algo de malo la palabra engendro, hermano Tomás?
un engendro es alguien que ha sido engendrado, pues alguien que ha sido generado, engendrado. Lo que pasa es que este sí que es el enfermo mental, es usted, Martín Barrientos, es un auténtico desquiciado mental que tiene que hacer dos cosas. Primero, ir a terapia y luego, si su cerebro se lo permite, empezar con la Biblia desde cero, que no sabe nada de la Biblia, es un cepurro. Exactamente, hermano, muy bien dicho. Bien, vamos a seguir viendo a este pobre imbécil. Es una persona que no sabe lo que cree. Vamos a seguir escuchando. Oyendo a este majadero. Nosotros hemos dicho esa cosa, esa no es enseñanza de la iglesia, eso no es lo que la iglesia enseña. Entonces ellos se confunden cuando dice, ¿hay otro Dios fuera de mí? Vaya, dice, entonces es un solo Dios. Es lo que nosotros creemos, es lo que el credo dice. Y hay un... Bueno, eso es una mentira del diablo, esto ya lo vimos ayer. El credo católico, el llamado credo niceno, no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo que dice es que hay un Dios supremo, un Dios Padre, el creador supremo, creador de los cielos y de la tierra. Y luego dice que tenemos un Señor Jesucristo. Y luego dice que tenemos también un Espíritu Santo. El credo niceno no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. ¿No, hermano Tomás? ¿Dice el credo niceno que solo exista un Dios? Bueno, eso lo dice el credo de la alucinación mental de este jamadero. Es el credo que alucinó, a saber lo que tomó el puerco del día de Navidad, el cerdo, y pues su cabeza lo alucinó. Eso es el credo que lo dice. Lo que dice el credo niceno, creemos en un Dios Padre o en un solo Dios Padre. No dice que solo exista un Dios, porque luego el credo niceno dice que Cristo también es Dios. Le llama Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero le llama a Jesús. Eso es bíblico, eso es correcto. Cristo es Dios de Dios. ¿Qué significa esa expresión de Dios de Dios de Dios? Porque Cristo es un Dios, el Dios unigénito, como dice Juan 1:18, enviado por el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Procede de Dios el Padre. Eso es lo que significa Dios de Dios. Y la expresión luz de luz, ¿qué significa? Pues que Cristo es la luz del mundo, como dijo él, enviado por la luz suprema, que es el Padre Celestial. Porque la Biblia dice que Dios el Padre es luz y ninguna tinieblas hay en él. Entonces Jesús también dijo, yo soy la luz del mundo. Es luz de luz. Una expresión, una frase, es un párrafo precioso. Y luego dice también el credo niceno, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, frase tremenda y totalmente bíblica. Dios verdadero de Dios verdadero, claro, porque Cristo es un Dios verdadero, Él no es un Dios falso. Enviado por el Dios verdadero supremo, que es el Padre. Así de simple. Hay dos dioses verdaderos que son el Padre y el Hijo. Y fue engendrado, como dice la Biblia, en el vientre de María, Mateo 1:20. Cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María como un ser humano. Engendrado, no creado. Efectivamente, Cristo nunca fue creado. Él es eterno, siempre existió juntamente con el Padre. De la misma naturaleza del Padre, efectivamente, ya lo hemos demostrado. Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre Celestial. Por quien todo fue hecho, o lo que es lo mismo, por medio del cual todo fue hecho, y efectivamente, por medio de Cristo, fueron creados los cielos y la tierra. El mundo fue hecho por medio de Cristo, como dice el Evangelio bien clarito. O sea, el verdadero credo niceno, el original, el del año 325, es muy bueno, es bíblico, pero lo pervirtieron, lo falsificaron cuando en el año 381, más de 60 años después, añadieron una cláusula diciendo, hablando del Espíritu Santo, diciendo que Él es el Señor y dador de vida, y que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es absolutamente antibíblico. Eso fue una falsificación del credo niceno. Pero el credo niceno, redactado en el 325, habla claramente de dos dioses, que son el Padre y el Hijo, dos dioses verdaderos, siendo el Padre el Dios único, el Dios supremo, del cual proceden todas las cosas. Y Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Cristo es un Dios verdadero. Y el Padre es el Dios verdadero supremo, así de sencillo. No sé si hermano Tomás querrás añadir algo sobre esto. Tal y como lo has dicho, hermano Tito, fue unos 60 años después de Nicea,
cuando unos apóstatas agregaron esa cláusula. Esto significa que la mayoría de los cristianos ya apóstatas de los 4 primeros siglos no eran trinitercos. Por ejemplo, hemos dado uno de estos días anteriores una cita de Justino, una cita de Ireneo y voy a dar una cita de otro que para ellos también es un gran santo padre, que es Orígenes. Y voy a mostrar cómo Orígenes creía exactamente lo mismo en ese sentido, que creemos hoy los verdaderos cristianos bíblicos enoteístas monólatras. Voy a dar 2 citas. Una dice, no hubo tiempo en que el Hijo no existiera, de principio. Y otra dice así, en su obra Contra Celso, libro 8, verso 15, dice, ya que nosotros que decimos que el mundo visible está bajo el gobierno del Padre, el gobierno del que creó todas las cosas, declara así que el Hijo no es más fuerte que el Padre, sino inferior a él. Y esta creencia que basamos en el refrán de Jesús mismo, el Padre que me envió es mayor que yo. Él, por tanto, no creía, él era subordinacionista, pero al mismo tiempo creía que Cristo no tenía principio. Todo lo contrario de un arrianismo y de un trinitarismo. Efectivamente, magistral, hermano Tomás. Ahí se ve claramente como este gran padre de la Iglesia llamado Orígenes, pues de ninguna manera era trinitario, no era un hereje trinitario como los actuales paposos, estos falsos cristianos. Sencillamente era subordinacionista. Y así lo eran la inmensa mayoría de los padres, de los llamados padres de la Iglesia de los 4 primeros siglos. Casi todos eran subordinacionistas. Creían que Cristo es el Hijo de Dios, es inferior al Padre en autoridad. Y por supuesto no hay ninguna cita de ellos donde dijeran que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Yo no conozco ninguna. Eso vino después con otros. Vino después cuando ya en el credo, en el famoso credo atanasiano, redactado alrededor del año 500 después de Cristo, esa estupidez de credo apóstata, anticristiano, ahí ya sí introdujeron la doctrina diabólica, esta doctrina de demonios del trinitarismo. Vamos a seguir escuchando al pollo este mentiroso patológico. Creo en un solo Dios. Vale, está aquí. Fíjese lo que acaba de decir este pobre imbécil, pues no se le puede llamar de otra manera. Dice que ellos creen lo que enseña el credo católico, que es el conocido como credo en Nicea. Es un credo, Bueno, esto que estáis escuchando es lo que dije yo en el anterior, en la respuesta que le di, en la otra respuesta hace unos días. Niceno, redactado en el año 325, en el concilio de Nicea, y dice que ellos creen en lo que enseña solamente el credo católico, que creen en la existencia de un solo Dios. Yo le invito a usted a que lea en internet, se lo busque, ponga usted credo niceno o credo de Nicea y lea ese credo católico, redactado en el año 325. Y yo le pregunto, ¿dónde dice ese credo católico que Dios sea trino? En ninguna parte. Ahí no dice por ninguna parte. Creo que Dios es trino, no. El credo católico comienza diciendo lo siguiente: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Repito, el credo católico de Nicea dice: creo en un solo Dios, el Padre, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué es lo que dice el credo católico? Que hay un solo Dios y creador de los cielos y de la tierra. Él se está contradiciendo porque lo que la iglesia enseña es eso, que es un solo Dios, ¿verdad? Bueno, eso que dice este mamarracho es una soberana estupidez. Lo que enseña esta iglesia del diablo es que existe un solo Dios, pero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El falso Dios trino que ellos han inventado. Lo que dice el credo niceno es: creemos en un solo Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra. Es decir, el credo católico niceno dice que solamente hay un Dios que es el Padre. Es lo que dice. O sea, que cuando dice este mamarracho que ellos creen lo mismo que dice el credo, es mentira. Porque ellos dicen que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Eso es lo que enseña el papismo, esta iglesia del diablo en la tierra, la gran ramera. Pero el credo dice, no enseña, como podéis ver, dice algo totalmente diferente. Dice que ese Dios único es el Padre Celestial. Creemos en un solo Dios Padre. No dice creemos en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo dice el credo Niceno. O sea que este mamarracho no tiene ni idea de lo que está hablando. Hermano Tomás, ¿quieres añadir algo? Efectivamente, hermano Tito. Y para agregar aún un poco más, para enseñar un poquito a este pobrecito desequilibrado mental, si es que es posible, ya que yo creo que lo primero que tenía que hacer es ir un poco a terapia para que le arregle un poco el cerebro, citando incluso a alguien católico, a un teólogo católico como Hans King, que fue nombrado perito en el famoso Concilio Vaticano II. Él, pese a ser un trinitario, reconoce que eso no es lo que enseña la Biblia, citando, por ejemplo, de su obra La Iglesia Católica, página 64, dice así: la subordinación del Hijo a un Dios y Padre, el Dios, entre corchetes, tal como indicaban generalmente las enseñanzas de Orígenes y los teólogos del período anterior, queda reemplazada por una igualdad esencial y sustancial del Hijo con el Padre. Vemos, por tanto, que él mismo reconoce que eso no es lo que enseña la Biblia. Efectivamente, hermano. Ahí en ese punto el teólogo católico Hans Küng, que yo le llegué a conocer personalmente, yo le saludé personalmente hace muchos años. Tengo una hermana que trabajaba en la editorial Cristiandad donde se publicaban los libros de Hans Küng. Entonces, hace muchos años, estoy hablando del año 80, año 79, pues iba a esa librería y fui un día yo y estaba allí, hablé con él y tal, bueno, le saludé. Hans Küng, es alemán, por cierto. Y efectivamente, yo tengo 2 o 3 libros suyos y algunas cosas que dice, muchas cosas que dice son muy interesantes y ciertas. Efectivamente, ahí lo dice bien clarito. Estos padres de la iglesia, ¿eh? Los primeros padres de la iglesia no eran trinitarios de ninguna manera, eran subordinacionistas. Ellos creían en 2 dioses, un Dios supremo que es el Padre y el segundo Dios que es Cristo, el Hijo de Dios. Eso, cualquiera que lea un poco a los padres de la iglesia de patrística, que sepa un poco, pues ahí lo podrá comprobar perfectamente con montones de citas de los propios padres de la iglesia, que lo dicen. Luego vinieron otros llamados padres de la iglesia más adelante, que esos sí ya eran auténticos herejes y auténticos analfabetos, antibíblicos y ceporros, que ya empezaron a enseñar que Dios es trino, que hay un solo Dios, pero que son 3 personas divinas. Eso ya, esa herejía la introdujeron en el siguiente credo, que es el conocido como credo de Atanasiano, redactado más o menos en el año 500 después de Cristo. El credo niceno fue redactado en el año 325 y luego el credo trinitario de Atanasio comenzó ya a existir, a polular por ahí alrededor del año 500 después de Cristo, ya repleto de herejías, de mentiras y doctrinas totalmente antibíblicas, ese falso credo. Y curiosamente, el credo que se lee en las misas católicas, en esa blasfema ceremonia, es precisamente el credo niceno, no es el credo atanasiano, es el credo niceno, que no es trinitario. Fijo qué curioso. El credo leído en las misas paposas no es el trinitario, es el credo de Nicea. O a veces también, en vez de lugar, porque es un credo más largo, el credo de Nicea es más largo, y luego existe el credo de los apóstoles, que también hay veces que en las misas, en lugar de leer el credo niceno, leen el otro credo, el anterior, que era el credo llamado credo de los apóstoles, que ese ya es absolutamente bíblico y correcto, y que es totalmente antitrinitario, no enseña por ninguna parte la existencia de un Dios trino. Por lo tanto, es curioso que la propia Gran Ramera, en lugar de recitar en sus misas un credo trinitario como el de Atanasio, resulta que recitan 2 credos que de ninguna manera son trinitarios. Es alucinante, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, hermano Tito, y especialmente el primero, como tú muy bien has dicho, el credo apostólico o apostólico, es precioso, es un texto precioso, maravilloso, que define la fe firme básica de los herederos cristianos de los primeros siglos. Y fíjate cómo han pervertido, porque lo que dice es, queremos en un Dios Padre Todopoderoso, claro. El Padre Celestial es uno solo, no hay 20.000 padres celestiales, eso sí,
Entonces, ese texto sí es totalmente bíblico. Luego, con el paso de los siglos, la apostasía fue a mayor. Ya lo predijo Jesús en su relato, parábola del trigo y la cizaña, que mientras unos hombres dormían, que eran los apóstoles, y de hecho sabemos que la muerte en la Biblia se le equipara a un sueño, ahí lo dice, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses 4:13, vino el enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y ambos crecerán juntos hasta la siega. Y es lo que pasó. Gradualmente la apostasía fue aumentando hasta que se formó lo que sabemos que se formó, esa gran ramera con una estructura sociopolítica, con poder, con ansias de dominio político, etcétera, etcétera, que es lo que es. Exactamente, hermano magistral, así es. Eso lo fue que ocurrió. Así fue el nacimiento de la Iglesia Católica Romana, de esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Al principio, evidentemente, no existía la gran ramera. Vino con el paso de los años, con el paso de los siglos, se fue formando esa iglesia del diablo en la tierra, se fue corrompiendo con centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete columnas. Pero al principio, pues era la iglesia de sana doctrina. Ahí tenemos, por ejemplo, la epístola de Pablo a los romanos, impresionante. A cristianos de la iglesia de Roma, que eran cristianos de verdad. No tiene que ver nada actualmente con los paposos, los católicos de hoy en día, que son falsos cristianos. Bien, vamos a seguir oyendo a este majadero, a este payaso, para seguir tapando su bocaza. 3 personas divinas, eso no lo está diciendo, no lo entiende. Y dice, pues, que nosotros nos contradecimos. ¿Dónde dice el credo que es un Dios trino? La enseñanza de la iglesia es amplia. La enseñanza no solo, pues, está ahí, pues, en el credo, ¿verdad? Es ampliada mediante, pues, la patrística, mediante los documentos de la iglesia, donde el Espíritu Santo va guiando y Jesús y va revelando lo que Jesús quiere a la iglesia, ¿verdad? Pero este personaje, pues, que me llama imbécil, me llama como le da la regalada gana, a mí no me interesa, pero quiere enseñarnos enseñanza de la iglesia católica a nosotros los católicos, ¿verdad? Totalmente eso. Hay ustedes que dicen que no saben de lo que está hablando, ni se le entiende, no se sabe qué quiere decir este idiota. Pues sencillamente la Iglesia Católica se fue corrompiendo con el paso de los años, de las décadas, añadiendo doctrinas nuevas, absolutamente diabólicas y antibíblicas, como la doctrina del trinitarismo, de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso fue añadido muchísimo después. Pero los verdaderos, más grandes padres de la Iglesia, jamás de los jamases fueron trinitarios, de ninguna manera. Eran enoteístas, así de simple, y subordinacionistas, porque enseñaban que Cristo es inferior al Padre, inferior en autoridad, no en naturaleza divina, cuidado, sino inferior en autoridad, porque sabían perfectamente que el Dios Padre es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, ¿qué es lo que dijo Pablo? Que el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, y Dios, es decir, el Padre, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, este tarado mental no da pie con bola, es falso, es mentira todo lo que dice, porque simplemente está tan descerebrado el grado mental que lo único que ha sido capaz de hacer es asimilar lo que su secta falsa, su macrosecta satánica, le ha inculcado. Así es, hermano. Fijaos que es que no puede en absoluto, no puede refutar para nada todos los pasajes bíblicos que estoy dando, que di ahí en ese vídeo que hice, es que no puede refutar absolutamente ninguno, porque claro, son absolutamente irrefutables. Son textos bíblicos que no hablan de ningún falso dios trino por ninguna parte. Bien, vamos a seguir oyendo a este mamarracho. Es un patán, es un tipo que ya me lo quisiera encontrar en la calle, pues es un cabeza dura, ¿verdad? Y si ya me lo quisiera encontrar en la calle, pues nada, pase usted por aquí, por España, por Madrid, y nos encontramos en la calle. A ver qué pasa. Si quiere le doy mi dirección y cuando quiera se puede pasar por aquí. Y hablamos usted y yo cara a cara.
Es una persona que no vale la pena y pues lo que quiere es que pues sus videos se vean más. Yo ni he puesto el nombre de él porque al fin y al cabo no me recuerdo cómo se llama, para mí no tiene ninguna importancia. Solo quise mostrar la clase de vulgares que son estos personajes. Claro, somos del vulgo, del pueblo, y hablamos el lenguaje del pueblo, ¿verdad, hermano Tomás? Es que no sabe ni hablar, hermano Tito, este desquiciado. No sabe ni hablar, es un enfermo mental que en todo momento se está describiendo a él mismo, pero con el filtro de su parte consciente que te lo extrapola a ti. Eso es pura psicología, ¿no? Se está Así definiendo es. solito. Así este payaso, este ceporro que ni sabe qué es eso del lenguaje vulgar. Eso del lenguaje vulgar no es nada malo. Para que este es un imbécil, es un tarado que no sabe absolutamente nada. Yo creo que jamás ha ido al colegio. Como podéis ver, no sabe ni siquiera apenas hablar. No sabe qué es eso. Cree que eso del lenguaje vulgar es pecaminoso, es algo malo. No. Es el lenguaje del vulgo. De ahí viene la palabra vulgata, la vulgata latina, la Biblia. Hizo Jerónimo, se llamaba así, la vulgata del vulgo, el lenguaje del pueblo, para que le entendiera el pueblo. Pero este normal debe creer que eso de vulgo, de vulgar, es algo malo, ¿verdad, hermano Tomás? Sí, 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 ahí se ve lo ignorante que es, lo tosco, lo ceporro bueno, la clase de lacayos que en lo general la gran ramera aspira a tener y puede tener. Así, les ha destrozado el cerebro. Lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchísimas veces. El vino de su fornicación. Y sabéis que esta gran ramera, según Apocalipsis capítulo 17, simbólicamente tiene una copa de oro en su mano, llena de las inmundicias de su fornicación. Es decir, su doctrina de demonios, su idolatría, dice que ha dado de beber a las naciones de la tierra, a las gentes, como por ejemplo a este paposo embustero al servicio de Satanás. Este está borracho, embriagado, está embriagado por el vino de la fornicación de esta gran ramera. Por eso es que habla de esa manera, las idioteces que dice, las subnormalidades que dice, las contradicciones que dice. Claro, está embriagado por el vino de la fornicación de esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera. Bien, vamos a seguir escuchando a este borracho, a este embriagado por el vino de la gran ramera, para seguir tapando de bocaza mentirosa al servicio de Satanás. Que ellos creen lo que dice el credo católico. Es otra más de las mentiras estúpidas y sanatas. Bueno, estos son audios míos que él ha incluido ahí en el vídeo, que yo hablé ahí hace unos días. Satánicas enseñadas por estos hijos del diablo. Están rechazando olímpicamente lo que dice el credo católico, que lo recitan miles de veces en todo el planeta Tierra, en cada una de las blasfemas misas paposas que hacen estos hijos del diablo. Recitan constantemente miles de veces todos los días el credo y no creen en él, porque dicen que ese Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicen ellos, católicos, que ellos recitan miles de veces, dice bien clarito que solamente hay un Dios que es el Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra. Para que vean la espantosa contradicción de estos falsos cristianos descerebrados al servicio del diablo, el padre de la mentira. Veamos lo que enseñó Jesús en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, para que vea usted cómo se han apartado de la doctrina de Cristo, cómo apostataron de la fe estos falsos cristianos católicos, al enseñar la patria de que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues bien, veamos lo que dijo Jesús, lo que enseñó él. Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna, como dicen otras traducciones. ¿Y en qué consiste? Pues consiste, señores y señoras, en tener el siguiente conocimiento: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A ti. ¿A quién se refería Jesús? ¿A un Dios trino? ¿Se refería a él mismo? No. Está hablando del Padre Celestial. A ti, al Padre.
El único Dios verdadero. ¿Por qué Jesús le llamó el único Dios verdadero al Padre Celestial? Porque Él es un Dios único. No hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Él es el Dios verdadero supremo, el más grande, el más importante, el mejor de todos los dioses. Eso es lo que significa la palabra único. Único no significa solo, de ninguna manera. Muchos creen ver aquí que... Único, único no significa uno, no significa solo, dice. No, yo nunca he dicho, mamarracho, que único no signifique uno. Lo que no significa la palabra único es solo. Este es un tarado. Una cosa es decir solo, que hay un solo Dios verdadero, y otra cosa es decir que ese Dios verdadero es único. Ya lo he demostrado bien clarito, lo hemos dicho el hermano Tomás y yo. La palabra único significa el más importante, el más grande de todos. La misma palabrita que se utiliza para Jesús, cuando en el Evangelio se le llama el Hijo único de Dios. Y yo pregunto a este pobrecito subnormal paposo, ¿qué pasa? ¿Que Dios el Padre solamente tiene un hijo? Porque a Jesús se le llama el Hijo único de Dios. ¿Qué me va a decir este marracho? Que sí, que solamente el Padre tiene un hijo. Pues eso solamente lo puede decir un subnormal, porque la Biblia dice que los verdaderos cristianos somos hijos de Dios. Y a los ángeles también se les llama hijos de Dios en la Biblia. Por tanto, Dios no tiene solamente un hijo. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el Hijo único de Dios? Pues ahí ya lo explica muchas veces. Porque es el hijo predilecto, el más grande, el mejor de todos sus hijos. El más importante, su hijo amado. No hay otro hijo de Dios como Jesús, así de simple. Eso es lo que significa la palabra único. Pues lo mismo ocurre cuando Jesús citó esas palabras en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero. Ahí no está diciendo que solo exista un Dios verdadero, simplemente está diciendo que este Dios Padre es único, porque es el mejor, el más grande de todos. El Dios supremo, así de simple, ¿verdad, hermano Tomás? Está bien clarito, este tipo, este majadero. Barrientos, eres un auténtico majadero mental. Tu cabeza está destrozada, tu mamá espiritual, la gran prostituta católica romana, te ha enfermado de la mente, necesitas un buen terapeuta. Porque realmente es que es tu propia Biblia. Mira cualquier versión católica, majadero, en Salmo 51, en Salmos 82, verso 1 y 6, en Deuteronomio 17, en Primera de Corintios 8 a 5, y así sucesivamente, taradito mental. Efectivamente, es lo que hemos dicho, está embriagado con el vino de la fornicación de la gran ramera y está por lo tanto borracho, embriagado. Su mente ya no funciona, delira, está desquiciado mental. Esto es lo que les pasa a todos estos falsos cristianos católicos y no católicos también. Los protestantes, los llamados protestantes o evangélicos, también han sido embriagados con el vino de la fornicación de la gran ramera, porque también enseñan la existencia de este falso Dios, este falso Dios trino, exactamente igual que estos paposos, son iguales en ese punto. Así que vamos a seguir escuchando a este borracho espiritual, a este hijo de la gran ramera de Roma que es el catolicismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cree este personaje? ¿Qué cree? Porque si único no significa único, uno, entonces... Que yo no he dicho, imbécil, que único no signifique uno. Pues claro que significa uno. Lo que no significa la palabra único es solo, pedazo de idiota, que lo he dicho bien clarito, no falsifique mis palabras. No mienta, hijo del diablo, que usted es calumniador por naturaleza, payaso. Está pervirtiendo y falsificando mis palabras. Yo jamás he dicho que la palabra único no signifique uno, al contrario, he dicho bien clarito que se puede traducir tanto por uno como por único, significa lo mismo. ¿Lo entiende, idiota? Lo que no significa la palabra único es solo. La palabra solo es totalmente diferente y con un significado totalmente diferente. No es lo mismo decir que el Dios Padre es único a decir que solamente existe un Dios, el Padre. No, son dos cosas totalmente diferentes. Al añadir la palabra solo se falsifica, se pervierte completamente lo que dice el pasaje bíblico. Pero como podéis ver, lo que está es calumniando, mintiendo. Yo jamás he dicho semejante idiotez. Eso de que la palabra único no signifique uno, pues claro que significa uno. Por ejemplo, la Semá hebrea se puede traducir tanto por único como por uno. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. O sea, el Señor Jehová es único, es uno, es único. ¿Por qué?
porque es el Dios supremo, no hay otro como Él. Ningún otro Dios se puede igualar al Padre Celestial. Lo que significa, pero claro, como es un pobrecito descerebrado y analfabeto, pues no entiende algo tan sencillo como esto que estamos explicando el hermano Tomás y yo. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, hermano Tito. A ver, Barrientos, tarado mental, vamos a ver una cosa. Si un hijo dice taradito mental, y use la mente, tarao, si es que realmente es capaz, que yo creo que ya neuronas viables ahí tiene ya bien pocas. Si un hijo dice, mi madre es una, ¿está diciendo que solo hay una madre en el mundo, idiota? Piensa un poquito, hombre, si es que tiene aún alguna neurona. Exactamente, muy buen ejemplo el que has puesto de la madre. Madre solo hay una madre, pero eso no significa que en el mundo, en el planeta Tierra, solo exista una madre. Así que esto es algo tan simple, tan sencillo de entender que hasta un nene de 4 años entiende, menos este enfermito mental, este tarado, al servicio de la gran ramera de Roma. Por eso está embriagado con el vino de su fornicación y no entiende absolutamente nada, solamente habla imbecilidades e incongruencias. Sigamos. Entonces, ¿cómo explica él entonces que él crea en dos? Para él, dos no, pues no es malo, pero tres sí. Idiota, imbécil. Para él dos es malo, pero tres sí. ¿Qué está hablando? Nosotros creemos en dos dioses porque eso lo enseña la Biblia, que el Padre y el Hijo son dos personas divinas, pedazo de idiota. Son dos personas divinas, dos dioses. La primera persona divina que es el Padre, el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Y la segunda persona divina es Jesús, el Hijo de Dios, así de simple. Y como lo hemos demostrado 1000 veces, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, así lo enseñó Jesús, así lo enseña el Nuevo Testamento, que es el Espíritu de Dios, no es ninguna tercera persona divina. Hermano, ¿quieres añadir algo? Es increíble, Tito, este hombre realmente da risa lo que dice, hombre, ¿no? Porque otra cosa no se desprende. Sí, sí, da pena, o sea, es que da pena escucharlo, da lástima ya de las subnormalidades que dice y luego además cómo las dice, como si pues un subnormal estuviera hablando, eso es increíble. Bien, vamos a escuchar, a seguir oyendo a este majadero para seguir refutando sus mentiras. ¿Verdad? Tres personas divinas, ¿verdad? Él cree en dos dioses. Nosotros creemos un solo Dios, tres personas, ¿verdad? ¿Lo veis? Es que lo repite como si ya fuera un mantra de estos del hinduismo. El mantra, no, es que son tres personas divinas, pero un solo Dios en tres personas. Ese mantra, la gran ramera de Roma, esta iglesia satánica, se los ha metido de tal forma en la cabeza, en ese cerebro de mosquito que tiene, que los te repite ya como un disco rayado, como un loro, lo va repitiendo, sin tener ni puñetera idea de lo que significa semejante estupidez, porque tres personas divinas no pueden ser un solo Dios, eso solamente lo puede decir un subnormal. Entonces, él lo repite como un loro, porque él está como un papagayo. Él repite lo que la gran ramera le ha metido, ese disco rayado. No, vosotros tenéis que decir que tres personas divinas, un solo Dios, así, repetirlo siempre, pero sin tener ni idea de lo que significa esa idiotez, sin poder demostrarlo con ningún solo versículo de la Biblia. Simplemente, pues es una cotorra con el cerebro completamente desquiciado. ¿Verdad, hermano? Fíjate, hermano Tito, que muy bien en lo que has dicho de repetir, ¿no? Y hay una cosa que también es cierta, y es que si a una persona se le dicen 20.000 veces los árboles son amarillos, a lo mejor esa persona cuando sale a la calle y ve la corteza del árbol marrón, tiene a lo mejor duda de que realmente sea marrón. Y realmente esto es una cosa muy parecida a lo que pasa en la Gran Ramera, las famosas repeticiones rosariales, ¿no? Donde una cantidad inmensa de veces, día tras día, repites lo mismo. Esto sin duda es malo para la propia mente humana y enferma. De ahí que estamos viendo precisamente a gente literalmente enferma mental. Así es. No sé quién dijo alguna vez eso de que aquel que intente entender la doctrina de la Trinidad, del Trinitarismo, de cómo tres personas divinas pueden ser un solo Dios y un solo Dios, tres personas divinas, que aquel que intente entender esto que se volvería loco como una cabra. Esto fue alguien famoso que lo dijo, o sea, un padre, creo que fue algún padre de la iglesia,
el pobrecito subnormal, y efectivamente, eso es lo que ha ocurrido dentro de la gran ramera con estos paposos. O sea, se han convertido en desquiciados mentales, en subnormales, al intentar entender cómo es posible que tres personas divinas formen un solo Dios. Pues claro, al dar la vuelta a la cabeza, al pensar constantemente en esa idiotez, pues se han quedado sin cerebro, se han convertido en pobrecitos subnormales profundos. ¿Verdad, hermano? Efectivamente, no sé, no puedo afirmar categóricamente, pero Agustín de Hipona decía expresiones, decía citas al menos muy parecidas, ¿no? Probablemente fuera él el que la dijera, tampoco estoy seguro, pero efectivamente es que eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede cuando tú expresas la mente con incoherencias, hay una confusión mental. Entonces, esa confusión mental da lugar a la enfermedad, literalmente es así. Así es, hermano. Esto yo lo leí hace tiempo en un libro. Es que sé que lo dijo un padre de la iglesia, un famoso padre de la iglesia. No sé si fue Agustín o fue el payaso este apóstata llamado Atanasio. Ahí viene el llamado credo atanasiano, ese credo trinitario. No sé si fue ese pollo, pero alguno de estos fue. Y es verdad, ahí tiene razón. El que intente comprender con su mente este llamado misterio de la Santísima Trinidad, de cómo un solo Dios pueden ser tres personas divinas al mismo tiempo, pues se volverá chiflado, loco como un rebaño de cabras, que es lo que le ha pasado a este pobrecito subnormal y majadero. Bien, vamos a ir oyendo a este idiota. Nos quedan 5 minutos y ya terminamos esta sexta parte. Y ya la siguiente que hagamos, no sé si será mañana, tú no sé si podrás, mañana viernes, ¿podrás, hermano? No lo sé fijo aún, ¿eh? Yo te lo comento mañana. Si no puede ser hoy ya tarde, mañana te lo comento. Desde luego, si no es mañana, es pasado, pues o bien mañana o bien pasado, pero de todas formas, esto ya te lo iré diciendo. Vale, tú me envías un mensaje y me dices, oye, es que sí que puedo mañana y tal, o no puedo, eso ya me lo comentas tú. Bien, vamos a seguir oyendo a este majadero. Divinas, es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Pero esta clase de personajes, mis hermanos, no sé de dónde sacan tanta tontería, ¿verdad? ¿De dónde? Tontería lo que dice este pobrecito subnormal de decir que tres personas divinas son un solo Dios. Eso sí que es una soberana estupidez, una soberana tontería, la payasada que enseñan esta mentira a estos hijos del diablo. Absolutamente antibíblica y absolutamente anticristiana, por supuesto. La Biblia nunca enseña semejante imbecilidad de que tres personas divinas formen un solo Dios. Sigamos. Sacarán tanta tontería? La iglesia nunca ha hablado de dioses individuales, ¿verdad? Pues politeístas, ¿verdad? Como que no, mentirosos. Si enseñáis que son tres personas divinas, por lo tanto son individuales. Tres personas divinas. El Padre una persona divina, el Hijo una persona divina y según ustedes el Espíritu Santo otra persona divina. ¿Eso qué son? Son dioses individuales, porque el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Es decir, el Padre no es el Hijo ni el Hijo es el Padre. El Padre es una persona divina, el Hijo es otra persona divina y según ustedes el Espíritu Santo es otra persona divina. Por lo tanto, ustedes están enseñando que son tres personas divinas individuales, tres dioses, pedazo de idiota. Lo que pasa es que ustedes tienen emborrachados, embriagados ya, de tal manera con el vino de la fornicación de la gran ramera, pues que no, ya no razonan, ya no entienden, han perdido absolutamente la razón. Están desquiciados mentales y aquí tenemos un claro ejemplo en este pobrecito subnormal, este mamarracho, el Martín Barrevientos, ¿verdad, hermano? Efectivamente, así es un pobrecito desquiciado mental que realmente pues es como hablarle a un pobrecito animal del zoológico. Bueno, los animalitos del zoológico, las criaturas, son 1000 veces más inteligentes que este pobrecito tarado. Bien, vamos a seguir. Sin duda. La Biblia siempre ha mostrado que pues el pueblo de Israel tenía el mandato de Dios de no tener más dioses. Pues claro, imbécil, no tener dioses falsos, es lo que Dios prohibió en su santa ley, no tener dioses falsos, dioses ajenos, es de lo que Dios prohíbe en la Biblia, no adorar a dioses ajenos, a dioses falsos.
Pero el pueblo de Israel siempre, el verdadero pueblo de Israel, siempre ha creído en la existencia de dos dioses, de dos Jehovás, como por ejemplo existen los judíos caraítas, que conocen muy bien el Antiguo Testamento y saben que ahí se habla de dos Jehovás, de dos dioses llamados Jehová, el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, al cual ellos llaman el Metatrón, y que por supuesto es el mismísimo Señor Jesucristo. O sea, hay judíos religiosos que no son cristianos, pero saben perfectamente que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, habla de dos Jehovás, de dos dioses, payaso. El Antiguo Testamento nunca habla de un solo Dios, habla de dos. Y eso se demuestra en montones de pasajes del Antiguo Testamento, donde se habla de la existencia de estos dos Jehovás, dos dioses eternos, y cada uno de ellos se llama Jehová, un Jehová invisible al cual ningún ser humano vio jamás, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham ahí en el encinar de Manré, se apareció a Moisés en el monte Sinaí, hablaba con Moisés cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Habla de un segundo Jehová que fue visto por los seres humanos. Y luego habla de un Jehová supremo que nunca fue visto por los seres humanos y que el mundo nunca conoció. Así de claro. Esos son los dos dioses llamados Jehová, mencionados en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que esta doctrina la rechazan todos los falsos cristianos, como por ejemplo estos falsos cristianos trinitarios, porque ellos no creen en la Biblia, repito. Ni creen en la Biblia, ni creen en Jesús realmente, porque insultan a Jesús, rechazan completamente la doctrina de Cristo y por supuesto tampoco creen en los apóstoles de Cristo, los que escribieron el llamado Nuevo Testamento. ¿Verdad, hermano Tomás? Efectivamente, cuando este tipo cita ese texto, no tendrás otros dioses, no ve el contexto. Entonces, cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que ahí se está hablando de los dioses de fundición, de los ídolos. Por eso es que en el mismo Pentateuco, creo, si no recuerdo mal, que es en el libro del Deuteronomio, cuando dice no te harás dioses de fundición, ahí se refiere a los ídolos. Entonces, no se refiere a que no reconocerás la existencia de poderes, de Elohim, de entidades poderosas, como eran, por ejemplo, los jueces de Israel, tal y como dice la Biblia en Salmo 51, Salmos 82, verso 1, verso 6, etcétera, etcétera. Otra vez más, este tipo no sabe ni lo que dice. Exactamente, la propia Santa Ley de Dios, por ejemplo, en los 10 mandamientos, ahí lo leemos en Éxodo capítulo 20, ¿qué es lo que dice Dios? Al principio dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, claro, está hablando de dioses falsos, son dioses falsos, que Dios prohibió que adorara al pueblo de Israel. Eso es lo que condena la Biblia, lo que condena a Dios en la Biblia, el tener dioses falsos, como por ejemplo el falso diostino, ese monstruo de tres cabezas, ese falso diostino inventado por la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica, es un dios falso. Y lo adoran estos hijos de Satanás, estos hijos del diablo, a ese dios falso de tres cabezas o de tres rostros, al cual llaman diostrino. Y ya no digamos al dios falso de la galleta de harina, que dicen que es el mismísimo Señor Jesús, con su cuerpo, alma y divinidad, que se postran ante esa galleta de harina para adorarla. Eso es otro Dios falso, es pura y repugnante y satánica idolatría, adorar una galleta de harina diciendo que es Jesucristo. Son estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos, son idólatras, pero vamos, al 1000 por 1000, pero elevados a la 10ª potencia. Idólatras en todo el sentido bíblico de la palabra y mentirosos patológicos. Aquí tenemos un ejemplo en este pobre mamarracho descerebrado llamado Martín Barrevientos. Y lo que les espera si no se arrepienten, ¿qué es? Lo dice el Apocalipsis, el lago de fuego y azufre. ¿Quiénes van a ir a parar ahí? Pues ahí da una lista bien clarito de los que van a ser lanzados al lago de fuego. Y entre ellos menciona a los mentirosos y a los idólatras. Justo lo que son estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Mentirosos e idólatras por adorar a dioses falsos. Como el monstruo de tres cabezas al que llaman Dios Trino, o el falso Cristo galleta, pura y repugnante idolatría satánica. Son idólatras totales y mentirosos patológicos, por lo tanto, ya lo sabe, Barriento, lo que le espera a usted si antes no se arrepiente y abandona esa iglesia del diablo en la tierra, la gran ramera, pues si no lo quiere hacer, no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera, lo dice Dios en el Apocalipsis. El lago de fuego y azufre,
donde serán atormentados y destruidos todos los malvados, todos los mentirosos, todos los idólatras como usted. Ahora tiene usted la oportunidad de arrepentirse, de creer en la verdadera doctrina tal como la estamos exponiendo nosotros y en salir de esa gran ramera de Roma que es la iglesia del diablo en la tierra. ¿Verdad, hermano Tomás? Sin duda alguna, usted tiene la capacidad, la posibilidad, no la pierda, no la desperdicie, porque es lo que se le desea a usted. Es decir, lo que se le desea es eso, que salga de esa institución prostituta, que es como una prostituta espiritual, pero y que salga de ahí corriendo por completo. Es lo que se desea si su capacidad mental se lo permite, que eso ya es otra historia. Así es, acaso el mandamiento de el llamado que hace Dios. En Apocalipsis capítulo 18, verso 4, lo dice bien claro. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, de los pecados de la gran ramera, ni recibáis parte de sus plagas. Las terribles plagas, el terrible castigo que Dios le va a enviar a esta iglesia satánica, con sede en Roma, en la ciudad de las 7 colinas. Pero todavía, dice Dios en ese versículo, es un texto tremendo, todavía hay parte del pueblo de Dios dentro de esta gran ramera, de esta Babilonia la grande. Pero el llamamiento que Dios hace es: salid de en medio de ella, pueblo mío. Así ya sabe, si usted no hace caso a este mandamiento de Jesús que aparece en ese versículo, pues ya sabe lo que le espera. Recibirá las plagas que Dios la va a enviar al final. Se hará participante de sus pecados y recibirá parte de sus terribles plagas. Bien, nos quedan 3 minutos, vamos a ver qué más dice este mamarracho y ya nos marchamos. Solo el Dios verdadero, y lo podemos ver nosotros en la Biblia, ¿verdad? Lo podemos ver en la Biblia. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no se contradice, ¿verdad? No se contradice. Pues fíjate lo que dice este mamarracho, dice que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas divinas. O según ustedes, el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pero el Padre y el Hijo son 2 personas divinas. Por lo tanto, ya no es un solo Dios verdadero, idiota. Son 2 dioses verdaderos. Como muy bien dice de esa forma tan bonita el credo niceno. Le llama a Jesús Dios de Dios. Es decir, Dios procedente de Dios el Padre. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Ahí lo tenemos. Lo dice hasta el propio credo católico. Tremendo. Ahí menciona literalmente a los 2 dioses verdaderos, que son el Padre y el Hijo. Por lo tanto, decir que solamente hay un Dios verdadero, como dice este mamarracho, es una estupidez y una mentira del diablo de marca olímpica. Lo que tenemos los verdaderos cristianos son 2 dioses verdaderos, que son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios supremo y el Hijo es el segundo Dios, que está subordinado al Dios supremo, que es la cabeza. El Padre es la cabeza de Cristo, como dijo bien claro el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya con esto terminamos esta sexta respuesta, pues lo que ya le hemos dicho varias veces, exhortándole a usted a que se arrepienta genuinamente, a que cambie totalmente su forma de pensar, que eso es lo que significa arrepentimiento, cambio de mente, metanoia en griego. Cambie su forma de pensar, abandone esas espantosas doctrinas de demonios y crea en la verdadera doctrina cristiana tal como la hemos expuesto. La verdadera doctrina cristiana enseñada por Jesús y por sus apóstoles y que encontramos en el Nuevo Testamento. Si usted no abandona esas mentiras, esas doctrinas de demonios, esas herejías y persiste en seguir enseñando ese falso Dios, ese monstruo de 3 cabezas, al cual llaman Dios Trino, pues lo que le espera es el lago de fuego y azufre, donde van a sufrir y van a ser atormentados y destruidos todos los idólatras y todos los mentirosos como usted. Ahora tiene usted la grandiosa oportunidad de reconocer sus errores, sus mentiras y abandonarlas, cambiar totalmente su forma de pensar y salir huyendo cuanto antes de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran remera. Haga usted caso de ese llamamiento que Jesús, el Hijo de Dios, hace en ese tremendo pasaje de Apocalipsis 18, verso 4.
que repito, dice, salid, salid, salga usted de esa gran ramera, salid de en medio de ella, oh colonia, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si usted rechaza este llamamiento de Jesús, pues ya sabe perfectamente lo que le espera, ya se lo hemos dicho. Ahí viene escrito en el libro del Apocalipsis. Pues nada, si tú, hermano Tomás, también quieres añadir alguna cosita más, y ya terminamos. Lo mismo decirle, señor Barrientos, usted está a tiempo, salga de ahí, no sea idiota, no sea necio, y si le queda algo de cerebro, salga de ahí. Me gustaría leer, hermano Tito, finalmente, un texto que nos explica mucho por qué apareció filosofías como el trinitarismo, ¿no? En Colosenses capítulo 2, verso 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio ¿de qué? De filosofías, eso mismo que estudian los curas en los seminarios, ¿verdad? Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto fue lo que hizo que esta institución llegara hasta ese punto de apostasía, adoptando ese dogma trinitario. Esto es lo que hizo que algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano, empezaran a adoptar estas filosofías. Leo, por ejemplo, brevemente lo que declaró el reputado profesor Hodgson de la Universidad de Harvard en su obra El crisol del cristianismo, que dice así: gentiles, dice que en la iglesia, a partir del segundo siglo, empezaron a fluir muchísimos gentiles adiestrados en la filosofía. Estos admiraban la sabiduría de los griegos y opinaban que había similitudes entre la filosofía griega y las enseñanzas de las escrituras. Prosigue Orson. A veces expresan de diversas maneras que la filosofía es el don especial de Dios a los griegos por vía de la razón humana, tal como la escritura es para los judíos por la revelación directa. Y prosigue: los padres de la Iglesia emprendieron su tarea sistemática de mostrar que, tras el lenguaje sencillo en que gustan de expresarse en las Santas Escrituras, se ocultan enseñanzas de los filósofos puestas en los oscuros términos técnicos acuñados en su academia. Vemos así, por tanto, cómo surgieron doctrinas satánicas como el trinitarismo. Muy bien dicho, hermano Tomás, absolutamente cierto, es así. Filosofías huecas, filosofías falsas procedentes del paganismo. Pero hay un conocimiento, hay una filosofía que es la verdadera, que es la que lleva a la vida eterna, es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Que lo expuso Jesús en Juan capítulo 17, verso 3, que en esto consiste la vida eterna. Si queremos tener la vida eterna, recibirla en el futuro, en el siglo venidero, este es el conocimiento o filosofía, conocimiento. El verdadero conocimiento. La verdadera filosofía es esta. Dijo Jesús: que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Y esto es lo que rechazan todos los falsos cristianos trinitarios como este pollo, o los falsos cristianos unicitarios. ¿Y qué dijo Jesús? Que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino. Y lo segundo que tenemos que creer para adquirir la vida eterna es que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial. El Mesías, el enviado. Por eso es lo que significa la palabra Jesucristo. Jesús es el Mesías. Es decir, el descendiente biológico del rey David, enviado a la tierra por el Padre Celestial. Y que es un Dios verdadero, evidentemente, porque así se le llama en la Biblia también, se le llama Dios y también es verdadero. El verdadero, el testigo fiel, como dice el Apocalipsis. El Padre es el Dios verdadero supremo, Él es el creador supremo, la cabeza de Cristo, y Jesús es el Hijo de Dios, el segundo Dios verdadero que está subordinado a su cabeza, a su Dios, que es el Padre Celestial. Por eso Jesús, y con esto termino, en Apocalipsis 3:12, por 4 veces le llama al Padre Celestial mi Dios, mi Dios. Ahí lo tenemos. Golpe mortal y jaque mate a la filosofía satánica del trinitarismo.
El Padre es el Dios de Cristo, es el Dios supremo. Y Jesús es el segundo Dios, el Hijo de Dios. Él es ese Señor Jehová de los ejércitos que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Y el Padre es el Jehová supremo, el Dios invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, como leemos en Juan 1:18. Al Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. ¿Y para qué vino Jesús a la tierra? Para darnos a conocer a este Dios Padre, a este Dios supremo. El Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús le dio a conocer. Nos dio a conocer a este Dios invisible, a este Dios supremo, que es el Padre Celestial. Un Dios supremo al cual el mundo nunca conoció antes de la venida de Cristo. Ni siquiera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le conoció a este Padre Celestial. Y por eso es que vino el Hijo de Dios, el Verbo divino, se hizo carne, habitó entre nosotros, para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica que fue pervertida, falsificada ya a partir del siglo IV, cuando aparecieron estos falsos cristianos trinitarios y pervirtieron completamente la doctrina de Cristo, la verdadera teología bíblica, que es, repito, el enoteísmo monólatra. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, pues ya terminamos. Ha sido magnífica, una de las mejores refutaciones que hemos hecho a este paposo mentiroso. Mañana pues ya estará publicada tanto en mi sitio web como en mi canal de YouTube. Y una vez más le damos las gracias al hermano Tomás por sus magistrales aportaciones, por su colaboración en este trabajo que estamos haciendo. Magnífico. Y ya cuando puedas, pues me dices el día para tener la 7ª respuesta a este mentiroso al servicio del padre de la mentira y de la gran ramera, que es el pollo este mentiroso llamado el Martín Barrientos o Martín Barrevientos, como le llamo yo. Bueno, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos que habéis estado aquí en la salita, hermanos en la fe. Es la verdadera doctrina. Hasta el próximo día. Gracias, hermano, por permitirme colaborar contigo y bueno, pues ya te voy comentando qué día puedo participar contigo en la siguiente parte. Vale, pues ya cuando pueda me lo dices y lo haremos. Ya sea si puede mañana o pasado o el domingo o el lunes, cuando puedas. Venga, pues hasta la siguiente, hermanos.